¿cómo se van a dar estas conexiones? No sé, se me hace como, sigo la idea, se me hace muy radical esa postura, pero... ¿Es funcional? ¿Qué tal si él ve al señor que llega? La escena es, llega y ve a un señor que golpea a otro, pero siempre ve esa escena, ¿no? Y además este señor siempre va vestido de rojo o de negro. No sé, yo creo que puede haber ahí una asociación de algún tipo, incluso de tipo neuronal, ¿no? Con esta onda ¿Y cuál sería la conciencia? A lo mejor no generar conciencia, pero a lo mejor sí asociación. Por ejemplo, él puede ver, pero no sé. Por eso va a haber una asociación de imágenes, pero habrá una categoría que diga, ¿este está cambiando al otro? No va a haber categoría, pero yo creo que sí va a haber como... O sea, no creo que no reaccione a eso, ¿no? Por ejemplo, con esta onda de las neuronas y todo eso, o sea, yo creo que sí es posible que haya una... Por eso puede haber una imagen, pero eso te da la conciencia. Tal vez... ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están las cargas ideológicas? O sea, todo eso es conciencia. Esa es la diferencia entre hablar de una conciencia que aparentemente es ajena a toda carga ideológica. Ese es el gran conflicto, la gran discusión que se está planteando. ¿Has visto la película de Werner Herzog de La leyenda del Castor Schwarzenegger? Bueno, ahí lo explica muy bien. Es una película documentada, una ficción documentada de un hecho real, de un niño que fue encerrado en una cárcel, tal cual como tú lo dices, y de repente lo dejaron salir y se integró a un pueblo y, por ejemplo, no entendía, como nunca había visto a una mujer antes, le dejaron así un rato con una mujer y él no entendía como estos roles de género, no entendía que era una mujer, no entendía muchas cosas del mundo. Bueno, deberías verla para entender esto, porque ahí bueno, lo explica muy bien. O sea, es decir, la conciencia no es una mera imagen. La conciencia es un proceso de que esas imágenes se les carga toda una serie de valores, y ya no son valores de tipo del valor del signo como lo es asociación, sino son valores del signo, pero en su contextualización. Y ese es el estado de conciencia. Por eso dice, cuando esos valores están dirigidos, por ejemplo, como por ejemplo, haz de cuenta que yo digo, pues yo estoy pobre porque quiero, y no porque las condiciones sociales me mantienen pobre. Entonces, al decir yo soy pobre porque quiero, entonces es una falsa conciencia. No tengo una realidad auténtica de las situaciones que se están desenvolviendo para que yo sea pobre. ¿Ibas a decir algo, más? Sí, bueno, voy a empezar como por la palabra de acuerdo a la palabra. ¿Qué página es la palabra? No tengo aquí el físico porque tengo las anotaciones. La palabra, como es un fenómeno ideológico por excelencia, ¿Un fenómeno que, perdón? ideológico por excelencia. La función de la palabra es un signo que tiene una función neutral. Es exteriorizable e interiorizable, que tendría que ver con el discurso interior, precisamente con la conciencia individual. Bueno, la palabra acompaña y comenta todo acto ideológico. Después voy a hacer un salto y me voy hacia la conciencia social y voy a leer, ¿no? La conciencia individual, como hecho psicológico y social que se alimenta de signos y crece a base de ellas, refleja en sí la ideología y sus leyes. O sea, pues, la formación, la conciencia individual, o sea, la formación de un individuo, vamos a ponerlo de mejor forma, la formación de un sujeto hacia cierto círculo social es precisamente que la conciencia se va a construir y se va a realizar mediante el material sígnico de esa misma sociedad. O sea, pues, ahorita que estaba recordando que habla sobre si una persona no puede ver más allá de su mundo exterior nada más por una ventana, las formas de clasificaciones que va a tener para poder identificar las cosas, me acuerdo un poco de Marcel Mauss y de Durkheim en sus clasificaciones primitivas, que la forma en la que conciben el mundo es la sociedad misma, porque no conocen otro, no se les da a elegir una sociedad en las cuales van a estar inmersos. Entonces, la sociedad es en sí un solo y único universo, el cual va del sujeto hacia la sociedad y la sociedad al sujeto. De esta manera, la palabra es el vehículo de la ideología. La palabra, concuerdo con esta Estefanía, que Voloshinov le pone un gran peso a la palabra, pero pues también en la cuestión de que esta palabra se puede expresar no precisamente en palabras, sino también en una imagen o en una actitud, en una acción, en un comportamiento.
pero no tiene que ver que dentro, o sea, ese comportamiento, esa forma de exteriorizarlo antes de ser exteriorizado es interiorizado mediante la palabra. O sea, pues, la conciencia misma es como una conversación constante de palabras. A ver. Sí, yo también con lo que decía Estefanía, yo pienso que igual la palabra, bueno, yo sí creo en lo que, no creo, más bien sí me parece correcto en los argumentos que es evolucionado de la palabra, y porque, bueno, en la Biblia, no es que dicen, y se hizo la palabra de Dios, pero yo me acuerdo que en las clases de evolucionismo, no, precursores y evolucionistas, venía esto, o sea, la gran importancia que tuvo la palabra para la formación del mundo. Tal vez el mundo antes, o bueno, sería como la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué fue primero? Pero en sí, la palabra, o sea, como signo, como significación, significado, creo que sí es totalmente importante porque nosotros en antropología, que sería Levi-Strauss que vino a dar el gran auge o la importancia que tenga la diversidad, en el mundo que tenemos ahora, que ya es más, bueno, la globalización existe desde mucho rato, ¿no? Pero en este mundo sigue existiendo mucha diversidad, entonces nosotros a partir de la palabra, del signo que le dan a esa palabra, podemos entender muchas ideologías, como los tojalabales, ¿no? Como tú decías, ¿no? Yo y el nosotros, ¿no? O sea, filosofar en clave tojalabal, que es el Leckerson, o sea, toda la cosmovisión que tenía sus palabras, su significación, el signo, bueno, que tal vez ahí no lo maneja en un ámbito semiótico, pero ahí está dando la importancia de la cultura, de todas estas cuestiones, y la palabra es importantísimo para las culturas. O sea, nosotros podemos verlo como un zapoteco, bueno, en México, ¿no? Con un mazateco, o sea, la significación a partir de la palabra, las relaciones que haces con esa palabra es importantísima. Y yo sí concuerdo mucho con Voloshinov, la importancia que tiene que ser, o sea, aquí, la importancia que le da la palabra y todo lo que va a conllevar ese signo y esa posición ideológica. Porque es como decía el profesor, el maíz en ciertos grupos, tal vez en toda Mesoamérica es fundamental, pero también hay otros signos como son el pulque, o sea, el semen, toda esta cuestión con la tierra. Y es algo que no lo puedes encontrar tal vez en ciudades urbanas. O sea, aquí en la urbanidad, ¿cuáles son tus signos? A veces es el cine, ¿no? A veces son o ir al centro comercial, son otras. Pero nosotros a partir de la palabra estamos significando eso. Y también los sectores sociales, o sea, Voloshinov tal vez la importancia de la posición de clase, o sea, la conciencia de clase. No es lo mismo un indígena, no es lo mismo un homosexual, no es lo mismo un académico, ¿no? O sea, creo que sí, lo difícil que yo le veo tal vez es que se va a complejizar un poco más si nosotros vemos ese espectro que existe dentro de la diversidad de la sociedad. Ok. Bueno, en primer lugar, hay que entender que la semiología, acuérdense cuando hablamos de la semiología, con Saussure, ¿no? Incluso va a haber quienes van a defender este término, Saussure, más tarde va a estar Roland Barthes, más tarde va a estar también Girot, ¿sí? Y va a haber otros más que van a hablar de la semiología, porque era el estudio de los signos, pero en términos de lenguaje verbal. A eso se dirigían del lenguaje verbal.